Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Wheelsorama. En el programa anterior os mencioné que hoy tendríamos dos coches en el programa, uno de ellos es una restauración y el otro también, aunque aproveché y lo hice custom, ya que quería tenerlo y aunque existe muy parecido, no era exactamente como yo lo quería. Mejor os lo cuento mientras lo vamos viendo. ¡Vamos allá! Uno de esos días, que estaba yo rebuscando piezas restaurables en el rastro de juguetes al que suelo acudir una vez al mes, me encontré con esta pieza de Matchbox, bastante usada, pero en muy buenas condiciones para restaurarla o hacer un custom, así que me la llevé. Nuevamente, la casualidad hizo que unos días más tarde, hablando con el personal de mantenimiento de un edificio para el que mi empresa hace trabajos, resultó que tenía esa misma pieza junto al ordenador. Le pregunté que si era suyo y le dije que había comprado una igual para restaurarlo, y me dijo que se la había encontrado en la calle, que sería de algún niño y que si lo quería restaurar ese también, que me lo llevara. Este es, y no estaba en mejores condiciones que el mío, más o menos igual, así que pensé que teniendo dos, restauraría uno y haría custom el otro. Ya os haréis una idea de por dónde van los tiros. Como podéis leer aquí abajo, en la base pone que es un Vauxhall Astra GTE, que no es otra que Opel en Inglaterra. De hecho, sus modelos unificaron los nombres a finales de los años 90. Aquí este modelo era llamado Opel Kadett GSI. Curiosamente, en la base de este Matchbox también lo especifica así. Apareció en el mercado en el año 1987 con un motor 2.0 y 130 caballos de potencia. Con sus 16 válvulas era capaz de desarrollar algo más de 200 km/h. Y en la época de los 80 fue otro de esos coches deseados como el Volkswagen Golf GTI, el Peugeot 205 GTI, el Renault 5 GT Turbo, el Citroën Visa GTI, el Ford Fiesta XR2 y algunos más que me habré olvidado de mencionar. Y antes de enseñaros mis versiones restauradas y custom, me gustaría recordaros que tenemos un patrocinador que podéis visitar en su tienda online en telucashop.com por si estáis interesados en alguno de sus productos hechos a mano pero con el corazón. Bueno, pues así luce este magnífico coche de policía inglesa después de haberlo restaurado. Ha sido una restauración simple, pero no menos laboriosa que cualquier otro custom. Se ha despintado, imprimado y silado su capa de pintura blanca. Después de recrear las tampografías desde cero, usando como referencia una foto del coche y un calibre para hacer las mediciones y con Photoshop reproducirlas. Después se aplicaron en el vehículo y se barnizó con transparente. No quise darle más detalles ni ponerle más decals, ya que dejaría de ser una restauración para ser un custom, así que lo dejé tal cual. La base metálica necesitó ser pintada de negro, y las ruedas necesitaron un poquito de rotulador cromado para quedar más decentes. Este otro es el custom, una réplica del que tuvo mi vecino, amigo de mi padre, el que anteriormente tenía un Sync amarillo que ya os enseñé en otro vídeo. Os dejo un enlace por aquí arriba y en la descripción por si queréis ver después los Syncas Custom. Y claro, era necesario quitarle las sirenas de policía. Este modelo existía en Matchbox, así rojo sin sirenas, pero en lugar de poner GSI en los laterales ponía GTE, ya que como antes comenté era un Vauxhall Astra y no un Kadett GSI. Una vez despintado, se limaron tanto los cristales interiores para quitar las sirenas como el techo de la pieza y se tapó el agujero con masilla epóxica. Después se le dio su imprimación, su capa de pintura roja y se le pusieron los decals que había hecho para esta pieza. Y como esta sí era custom, le detallé los faros, matrícula, pilotos traseros, embellecedores y demás. Después una capita de barniz transparente y tras reparar la base pintándola de negro y volver a cromar las llantas, este fue el resultado final. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, no dudes en comentar todo lo que quieras aquí abajo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo dale al pulgar hacia arriba de me gusta. Suscríbete al canal y estarás informado de los dos vídeos que se publican semanalmente. También puedes seguirme en Facebook e Instagram y en mi página web wheelsorama.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por visitarme y saludos a todos.